Buenas noches, esto es Enfoques Cruzados. Mi nombre es Gonzalo Segarra. Lamentablemente solo por hoy no nos puede acompañar Jaime Chincha, pero estará con nosotros la próxima semana de todas maneras. Esta noche queremos conversar, vamos a inaugurar, digamos, una secuencia o una serie de programas de alguna manera revisionistas, donde vamos a conversar sobre temas de la historia del Perú y su vigencia, evidentemente. Así que vamos a comenzar con este tema que es la reforma agraria 50 años después. Y hemos querido invitar un panel pues multidisciplinario y vamos a tener 3 invitados el día de hoy, debido a la ausencia de Jaime, que hace que no puedan ser solo 2, pero creo que también eso enriquece las perspectivas. Nos acompañan hoy, bueno, a mi izquierda, el economista de SAN y expresidente de Agrobanco, Marco Vinelli. Nos dará una perspectiva económica que es indispensable para pues evaluar ese tema. También está con nosotros esta noche Laureano Castillo, que es director ejecutivo del Centro Peruano de Estudios Sociales, CEPES, pues una entidad académica que ha estudiado los temas justamente de relevancia social e histórica y que nos puede dar también esa otra perspectiva, ¿no? Y finalmente, de alguna manera desde el arte, Gonzalo Benavente, director del exitoso documental La Revolución y la Tierra, que yo me permito acá opinar, creo que es uno de los hitos que ha puesto el tema nuevamente sobre el tapete, ¿no? Y ya para comenzar la conversación, digamos, cuando yo era chico y la reforma agraria estaba media reciente, había una especie de consenso de que la reforma agraria había destruido el agro y era vista hasta cierto punto como una cosa negativa, a pesar de que se reconocía que había que acabar con el latifundismo previo. Sin embargo, después con los años, ese sentido común se fue desvaneciendo, y ahí creo que el documental de Gonzalo ha jugado algún tipo de papel, y ha habido una cosa más reivindicativa, ¿no?, de la reforma agraria, también con más distancia, no desde el lado tanto económico, sino más desde el lado social y cómo acabó pues, con las relaciones de servidumbre, etcétera, algo que se recoge en el documental. Y creo que eso ha polarizado un poco de nuevo la visión sobre la reforma agraria, y creo que esa polarización se basa en algo que yo propongo como una especie de 2 mitos diferentes. Uno, el mito anti-reforma agraria en el sentido de que pues, antes de la reforma agraria el Perú era una maravilla, ¿no? Hay, desde la derecha, si se quiere contar esa historia, cuando, por ejemplo, Pedro Beltrán, a quien se acusa de ser representante de la oligarquía agroexportadora, estaba a favor de la reforma agraria, lo que pasa es que la entendía de otra manera, la entendía más como se plantea ahora la segunda reforma agraria, incluso desde la izquierda, que es una reforma de productividad. Y por otro lado hay una especie de otro mito, si se quiere, creo yo, que es como que pues, la reforma agraria fue una maravilla, que nos liberó, no sé qué, cuando creo que ese lado pasa por alto que destruyó en efecto la economía agraria. Entonces, vamos a tener una pregunta para el público, como todos los días, y la pregunta es si cree que la reforma agraria fue positiva para el Perú o no. Y con esa pregunta podemos comenzar también con nuestros invitados. De repente comenzaría por Laureano del Castillo. ¿Cuál sería un poco el balance de la reforma agraria? Y por favor los invito a discrepar abiertamente con lo que yo he expuesto como una posición personal. Perfecto, buenas noches con todos ustedes. Sí, efectivamente conversábamos antes, fuera de cámara, que efectivamente la pregunta admite distintas respuestas dependiendo de la perspectiva que uno adopte y por supuesto la postura personal e ideológica que tiene. Creo que lo ha resumido usted bastante bien. En materia social, diríamos que el principal logro de la reforma agraria fue romper con una serie de estructuras sociales que venía arrastrando nuestra república. Acordémonos que se hablaba de la república oligárquica, ¿no? En lo económico,
ahí creo que el tema es matizable porque en esta lectura polarizada, la peor desgracia para el campo fue la reforma agraria, pero hay que entender que las cifras nos muestran que también la agricultura, antes de la reforma agraria, venía decayendo y que muchas haciendas habían sido también repartidas antes por sus propios dueños, ¿no? Sin esperar la reforma agraria. Pero hay un poco esta demonización, ¿no? Era una reforma comunista y alguien que ha estudiado muy a fondo nuestra realidad, que era un funcionario de FAO, José María Caballero, señalaba con claridad que los objetivos que los militares tuvieron cuando hicieron la reforma agraria eran dos: modernizar el agro y evitar una revolución al estilo Bolivia o Cuba, claramente, ¿no? Ahora, ya que usted mencionaba a José María Caballero, yo también tenía entre mis apuntes mencionarlo, porque Richard Webb lo ha citado hace poco como un ejemplo de honestidad intelectual, ¿no? Porque él, desde sus estudios, y siendo él un hombre de izquierda, trató de refutar, y creo que no tuvo ningún eco hasta que Richard Webb lo ha reivindicado, en el sentido que el diagnóstico era equivocado, de que eso de que el 80% de la tierra estaba concentrado en el latifundio no era tan así. Eso no quiere decir, de ahí no se salta a la conclusión de que no debió haber reforma agraria, o alguna reforma agraria, por cierto. Pero como que al final había también una narrativa que trató de justificar esa reforma agraria. ¿Y por qué lo digo? Porque habían latifundios que eran muy productivos y muy modernos, capitalistas en el mejor sentido de la palabra, como los del norte, ¿no? Agroindustrias. Hiperproductivo, la agroindustria, de la caña, en fin, Huando, de la naranja, en el norte. Y en cambio el problema, y esto yo se lo he dicho con mucho cariño, por ejemplo, a Manuel Burga, está la agricultura de la Sierra Sur, por ejemplo, que está muy bien reflejada en el libro que Manuel escribió con Alberto Flores Galindo, Apogeo y Crisis de la República Aristocrática, que con todo detalle nos hacían leer en la universidad, en la Católica en Letras, que a mí me fascinó ese libro, a pesar de que ideológicamente no estoy muy en esa línea, pero te mostraba con detalle la improductividad de la hacienda gamonal del sur andino, que era un desastre. Pues esa era la que requería la reforma agraria, que no necesariamente tenía que ser, digamos, la cooperativización. Pero ya que estamos hablando de temas económicos, Marco, ¿cuál es su balance? Sí, buenas noches con todos en primer lugar, ¿no? Sí, yo coincido también con lo que mencionaste, con lo que menciona Laureano, y me quería quedar con lo último, con los dos objetivos. Y en el tema de modernizar el agro, creo que ese objetivo no se cumplió con la reforma planteada por Velasco. Y en términos económicos, también creo que fue peor lo que vino después, porque hay que recordar que la reforma agraria no se inicia con la ley que saca Velasco en el 69, sino que viene desde mucho más atrás todavía. Entonces ya habían, digamos, 10 o 12 años que venía un proceso pero eran como pilotos, social, ¿no? que se habían hecho, ¿no? En la convención. Exactamente, pero ya venía desde atrás, ¿no? Entonces la agricultura también venía cayendo, es correcto, pero después de eso se aceleró la caída del sector agro, y básicamente porque, también coincido con Caballero, el diagnóstico no fue el adecuado, en donde solamente entregar tierra uno podía esperar un mayor desarrollo, sino que faltó el acompañamiento. Al inicio dieron algunos ingenieros agrónomos para acompañar digamos, la transformación que tenían que tener los agricultores, pero no fue suficiente y perdimos mucha productividad. Y cuando derogan todas las leyes en el año 92 y uno evalúa el periodo desde el 69 al 92, o si quiere lo traemos un poquito más de atrás, desde el 63 o 62 hasta el 92, definitivamente en términos numéricos y económicos no ha sido la mejor idea en ese momento, ¿no? De acuerdo. Ahora, Gonzalo, de repente tu mirada más documentalista, qué sé yo, nos muestra el lado más humano, no sé. ¿Cuál sería tu balance de la reforma agraria después de haber hecho el documental, que, como lo dije en la introducción, yo creo que puso el tema de nuevo sobre el tapete en unos términos ligeramente distintos de cómo estaban consensuados?
Sí, por supuesto. Bueno, gracias por la invitación. Saludos a mis compañeros de la mesa. Un abrazo a Jaime Chincha, que está en su casa viendo el programa. Yo creo que efectivamente uno de los grandes problemas con la reforma agraria es que se ha discutido en términos estrictamente económicos por 50 años y de productividad, ¿no? Creo que el tema no pasa por ahí, ¿no? No digo que no sea algo importante de estudiar, ¿no? Digamos, siempre hay que estudiar todas las variables para los errores que se han cometido, que siempre van a existir, mejorarlos, ¿no? Pero no va de eso, ¿no? Digamos, sin ir muy lejos, es como hablar de la independencia y después darnos cuenta de que efectivamente fue un descalabro económico, ¿no? Digamos, se rompieron todas las relaciones comerciales que podían haber, pero no recordamos todos los 28 de julio que fue un desastre económico y que cayó pues, el comercio exterior de especies, ¿no? O sea, eso no es lo que importa de la independencia, ¿no? Lo que importa es que generó una serie de libertades incompletas, seguramente, para todos los peruanos y peruanas, pero generó una nueva ciudadanía, ¿no? Eso pasa un poco con la reforma agraria también, pero por 50 años se ha estancado en si exportamos más yuca, bajó el camote, que es perfectamente importante, ¿no? Pero lo cierto es que se inserta dentro de una lucha de siglos por la ciudadanía. Eso es lo importante, no creo que ese es el hito, y por supuesto hay una parte económica que es importante estudiar, pero lo cierto es que ya a 50 años, con esta distancia histórica que tenemos de lo que fue esa reforma agraria, que en realidad es la tercera, ¿no? Porque, como tú bien dices, hubieron dos experiencias previas, ¿no? La de Pérez Godoy y Nicolás Linier, la Junta Militar del inicio de los 60, la de Belaúnde, que prometió una reforma agraria que el Congreso impidió que fuera lo ambiciosa que se había propuesto al inicio, y la de Velasco, ¿no? Que sí viene un poco a cambiar el panorama. O sea, había un consenso que tenía que haber una reforma Sí, agraria, por como supuesto. digo, creo que salvo los que iban a ser perjudicados directamente por ella. En Latinoamérica había consenso. Y no solo en Latinoamérica, aquí en las elecciones del 61, 62, no recuerdo cuál de ellas, todos los partidos tenían dentro de sus puntos reforma agraria. Algún tipo. Ahora, ¿qué entendía reforma? cada uno Claro. por reforma agraria? Ahí el abanico era amplio. A mí lo que me preocupa de lo que acaba de decir Gonzalo es que me suena demasiado razonable. Yo lo que quiero acá es generar un poco de discusión, ¿no? ¿En qué estamos más bien en desacuerdo? Y te diría entonces, a ver, si te estoy interpretando bien, de alguna manera estás diciendo que hay que celebrar la parte de creación de ciudadanía sin por ello dejar de mirar cuáles fueron los efectos económicos. Pero eso no quita que pudo haber una alternativa tanto política como económicamente mejor hecha, porque yo sí creo, y acá seguramente vamos a discrepar, y lo hago a propósito además, que hubo un signo muy autoritario, como solía ser el dictador Velasco, de imponer, como se dice en management, top-down, de arriba hacia abajo, este modelo cooperativista a todo el mundo, cuando, como hemos visto, lo que había era que buscar soluciones para cada realidad económica y social. ¿Estamos de acuerdo, Gonzalo, con eso? Yo creo que todo proceso humano, social, político siempre se va a poder hacer mejor de lo que se hizo, ¿no? Y claramente hubieron errores hace 50 años que podrían hacerse mejor ahora, y creo que es una oportunidad perfecta, además, justamente para retomar muchas cosas que quedaron truncas, ¿no? Porque además, cuando hay el golpe de Morales Bermúdez, cambia, ¿no? O sea, uno cree en el imaginario que del 68 al 80 es casi que un continuo, ¿no? El gobierno militar, y lo cierto es que hay dos fases absolutamente distintas, ¿no? Y hay una serie de contrarreformas. Entonces, en ese sentido, como tú bien apuntas, hay muchas cosas que quedaron truncas, que no se hicieron bien seguramente, y que ahora se podrían hacer bien, digamos, con esa reflexión de 50 años. Pero lo que voy es, o sea, es como hablar del fin de la esclavitud en los Estados Unidos. O sea, seguramente las haciendas en el sur de los Estados Unidos quebraron, o sea, seguramente la economía se trastocó, pero no hay mesas de debate en la que digan, estuvo bien acabar con la esclavitud, o quizás debimos haber invertido más en tecnología para estas haciendas, plantaciones de algodón. O sea, de eso no va, ¿no? Pero hay un acá sí. pasaje del libro Development as Freedom, Desarrollo como Libertad, de Amartya Sen, que dice una cosa, me lo he acordado por lo que acabas de mencionar, dice, probablemente habían algunos esclavos que estaban mejor económicamente como esclavos que cuando fueron liberados. Pero eso, dice, no puede llevarte a justificar la esclavitud. Entonces a mí me ha resonado eso porque, voy a contar una cosa muy personal. Mi padre, que era un gran amante del Perú, lo recuerdo ahora por el Día del Padre, que es mañana, y cazador, cuando se podía hacer cacería, viajaba por el Perú antes de la reforma agraria por las haciendas. No voy a decir dónde porque se puede terminar de adivinar la familia, pero llegó a una hacienda, y esto es terrible lo que voy a contar, no quiero que se tome, donde uno de los hacendados le dijo, te suelto unos indios, ¿no? Entonces, claro, eso es inaceptable, eso no podía, que eso pudiera, aunque hubiera sido una broma, digamos, ¿no?
de muy mal gusto. Porque, o sea, un mundo donde eso era concebible en el siglo XX es inaceptable. Entonces, me resuena a lo que tú dices, ¿no? Pero bueno, don Laureano Castillo, ¿qué...? Del Castillo. Del Castillo. Del Castillo. Señor, presunto perdón. primo del presidente. Y eventualmente involucrado. Perdón, ¿qué reflexiones El papá de los sobrinos. le merecen todos estos intercambios? Bueno, que efectivamente había una situación insostenible y era consenso en América Latina, era consenso en el hemisferio. Acordémonos que antes de la reforma agraria de Belaúnde hubo la reunión en Punta del Este donde se lanza la Alianza para el Progreso y el consenso de aplicar reformas agrarias aquí porque había una realidad insostenible. De hecho, encontré una cita de Kennedy que apuntaba justamente esto: si no se hacen estos cambios, la cosa se viene abajo. Entonces sí, efectivamente había que cambiar eso. Donde podemos discrepar es la forma, ¿no? El modelo que se adoptó, y efectivamente fue una cosa absolutamente vertical. El recuerdo que tengo de muchos agricultores era que afectada y expropiada la hacienda, iban a empadronarse y le decían: ya, firma aquí, ¿qué es esto? Tu incorporación a la cooperativa, pero yo no quiero. Ah, ya, entonces por allá. El siguiente, entonces firmo. Entonces, el principio básico del cooperativismo es la libre adscripción. Claro. Y si pasa por tú eres cooperativista o no eres beneficiario de reforma agraria, ahí se rompe la cosa. Pero además, dentro del mismo gobierno tampoco es que en la primera y la segunda fase hubiera unanimidad. En buena medida los cambios que hubieron en la misma ley de reforma agraria explican idas y venidas y tensiones internas al interior del gobierno, pero ahí hubo una serie de decisiones que se fueron tomando respecto de límites máximos, mínimos, donde se aplicaba, que explican la complejidad del asunto. Y no olvidemos, para empezar, que toda reforma agraria empieza siendo una decisión política. ¿A quién le quitamos tierra? Es decir, ¿quién tiene de más? ¿Cómo definimos qué es de más? ¿No? ¿Quién tiene de menos? ¿Qué es tener menos? ¿Cómo se lo damos? Son todas decisiones políticas que claro, encuentran una racionalidad económica, social, cultural, pero en el fondo hay una decisión política. Y no hubiera sido posible hacer esa reforma agraria si no hubiera sido mano militar. Justamente la explicación de los militares es que intentamos que los civiles hicieran la reforma agraria y dimos una ley de bases, no pudieron. Belaúnde encontró muchos frenos, finalmente ese poder de la oligarquía impidió que avanzara, inclusive en la sierra, como dices tú, que eran, digamos, los expropiables, y entonces dijeron los militares: hay que hacerla. Marcial Rubio alguna vez me comentó, no he hecho el ejercicio, pero que básicamente la 17716, que es la ley de reforma agraria de los militares, era la misma 15037, es decir, la ley de Belaúnde con algunos cambios. ¿Dónde estuvo la diferencia? Lo que se llama voluntad política. La hacemos y la hacemos. Y empezaron justamente por los ingenios agroindustriales del norte. Claro, pero digamos que haya sido igual a la de Belaúnde no quiere decir que haya sido buena la de Belaúnde. Marco. Yo quería agregar que, adicionalmente a eso, el modelo también que implementa Velasco es un modelo nacionalista, estatista, ¿no? Entonces, que se da inicio en la reforma agraria, pero después traslada a varias otras actividades, y que por eso tenemos el colapso económico que se viene posteriormente. Entonces, por eso digo... ¿Cuál habría sido un modelo, después analizamos políticamente, pero económicamente razonable? En ese momento había una lucha en términos de qué modelo económico implementar. Había habido la famosa comisión de 1956. ¿no? Exactamente. Entonces, y esa lucha era el modelo que, digamos, pregonaba Marx y que muchos tenían en su mente en ese momento, pero también ya aparecían modelos más liberales o con los neoliberales en ese instante. Entonces, en el Perú, Velasco implementó este modelo, y al expropiar primero las tierras para cederles a los campesinos, y después expropiar las otras, digamos, actividades económicas, finalmente llevó pues a que el Perú tenga una caída dramática en ese periodo, y posteriormente ya no podemos recuperarnos hasta finalmente que llegó la hiperinflación y ya no había forma de salir, ¿no? Entonces, ese contexto también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Pero ojo, insistiendo en estas pugnas internas y diferencias,
Un autor que revisó ese periodo encontró cosas que muestran justamente esta dificultad de encontrar una línea coherente en el peruano. El mismo día un decreto ley, porque se gobernaba sin Congreso, un decreto ley con una norma favorable a las cooperativas. Sí. El mismo día en el peruano otra norma que grava con un impuesto a las cooperativas. Entonces, la supuesta preferencia, apoyo desmedido hacia las cooperativas no fue tal. Y de hecho, cuando termina el gobierno militar, la crisis de las cooperativas, crisis interna y externa, es de tal grado que el gobierno de Belaúnde, el segundo gobierno de Belaúnde, primero las deja que corran solas y después, 2 años después o 3, dice, bueno, aquí está la salida para ustedes. O se parcelan o cambian de modelo, sin precisar qué era. Y muchas se parcelaron. de las 600 aproximadamente cooperativas, que yo recuerde, quedaría una mano. Ahora, estamos de acuerdo que una de las desgracias de la productividad, de la baja productividad agraria, del sector no agroexportador moderno, digamos, es esa parcelización. Es más bien, hoy día el problema no es el latifundio, sino el minifundio, ¿no? Hoy día esa sí. agricultura de subsistencia, pequeñísima, improductiva, llena de costos, o sea, muy tirada hacia el costo No, hundido, fijo. que no le permite tener economías de escala. Economías de escala, de Exactamente, alcance, ¿no? Entonces, y siguiendo esa línea, es que como no hubo el acompañamiento adecuado para poder fortalecer esta entrega, digamos, de activos productivos, entonces, finalmente, entre ellos mismos también empezaron a haber disputas que llevaron pues a que los negocios que en ese momento podían haber sido rentables, ya empezaran a perder rentabilidad y ya conocemos la historia después, ¿no? Ya más adelante el apoyo del Estado también se retrajo, digamos, y hoy día tenemos ese minifundio que todavía no termina de salir adelante, a pesar de que todos somos conscientes que la agricultura familiar alimenta con más del 80% de bienes a toda la población en el país, ¿no? Y ahora tenemos el tema de la hambruna o escasez alimenticia, que lo tenemos en ciernes, ¿no? Sí, eso es otro tema hoy día, hay un proceso inflacionario, un tema de fertilizantes, Pero donde más se va a sufrir pues es en la agricultura de subsistencia, probablemente. En realidad no, porque no es lo que utilizan más fertilizantes, ojo, ¿ah? Lo que se va a sufrir es en algunos productos que sí tenemos. Por ejemplo, el arroz, que utiliza 80% de la urea. Tenemos la papa, el maíz, que también tienen la papa 60%, el maíz 40% de urea. Ahí es donde se va a sufrir, ¿no? Entonces, pero los agricultores, desde el punto de vista también, son personas de negocio, inteligentes, y van a encontrar alternativas de poder sembrar. Y yo creo que no va a haber un tema de escasez de alimentos, lo que va a haber es un tema de inflación que va a afectar a las personas más pobres que hay en el país. Yo Sí, solo quería por apuntar, favor. si me permiten, el Cherry, en el libro La Revolución Imaginada, que es un libro sobre la película y participan 50 autores, entre ellos Pedro Franque, ex ministro de Economía, hace un estudio sobre cómo es un mito en realidad de esto que cayó la productividad de esos años de la reforma agraria. Yo no lo podría explicar bien, lo explica Franque mucho mejor, pero hay distintos estudios que sostienen que en realidad es un mito, ¿no? Que en realidad sí sube la productividad. Y más bien en los 80 es que cae, ¿no? Y hay como esta línea que se construye, pues, porque, digamos, todos recordamos el primer gobierno de Alan García, y que fue el apocalipsis, ¿no? Y ahí, digamos, los bonos ya no valen nada, etcétera, ¿no? Entonces, hay como estas leyendas urbanas, ¿no? Velasco atrasó el Perú 30 años, bueno, ahora ya son 50, no va avanzando, ¿no? O Fujimori acabó con el terrorismo, ¿no? O sea, cosas que son mentiras, pero que se construyen, ¿no? Como narrativas. Que sigamos hablando de que la reforma agraria... No sé si lo que tú llamas mitos pueden ser mitos, ahí creo que discrepamos, pero no vamos a hablar de Fujimori y del terrorismo. Pero hay un dato sí, por importante, favor. Hay el dato importante que a pesar de lo que ha descrito Marco, efectivamente hay una caída, eso es innegable, de la producción, pero mirando en el largo plazo, la cantidad de habitantes alimentados por la agricultura desde antes de la reforma agraria hasta ahora, a pesar del tremendo salto, se mantiene y efectivamente, aunque no es 80% ni 70% como dice el Ministerio, es un poco menos porque hay que considerar la producción industrial y las importaciones, pero de todas maneras, esta agricultura pequeña ha sabido mantener la capacidad o mejor dicho, la demanda de alimentos de la población. Ahora, un dato adicional, con reforma agraria no se enfrentó el problema del minifundio. No. No, definitivamente ese sector no fue beneficiado.
Se habló en un artículo perdido por ahí de la concentración parcelaria que jamás nadie la hizo. Y ahora lo que tenemos, por el contrario, a pesar de que estuvo prohibido, es que siguió la fragmentación vía herencia, prohibida con todas sus letras, pero ha seguido funcionando. Lo que nos indica es que la realidad se puede influir con leyes, pero la realidad no se cambia con leyes, ¿no? Eso es un espejismo que todavía mucha gente tiene. Algo importante también de lo que mencionaba antes, ¿no? Digamos, fue militar y fue como rígido, pero fue muy pacífico, ¿no? El proceso. O sea, diferente de lo que sucedió, no sé, en la Revolución Mexicana, ¿no? En Cuba, en la Revolución Francesa, ¿no? Esas experiencias que cambian son súper violentas, ¿no? Y mucha gente muere, gente que seguramente no debió haber muerto, ¿no? Acá no sucedió eso, ¿no? Pero hay como ese recuerdo de los militares, ¿no? Porque además los militares de los 70s, en América Latina sabemos cómo fue, ¿no? Digamos, el caso de Pinochet, de la Junta de Videla en Argentina, son muy violentas, ¿no? Acá no sucedió eso, ¿no? Fue pacífico dentro de todo, ¿no? Pero tal vez justamente porque venía desde el gobierno, no fue una revolución. No, venía O sea, desde antes. ¿ah? Desde antes venía. Claro, pero y venía 40, desde 50, el poder, entonces claro. más difícil. Antes incluso, Rumimaki, etc. De hecho, una cosa que quería mencionar era, también hay un lado, tal vez no tan contado, de los abusos contra los expropiados. Primero, que les valorizaban a nada los activos, y luego que no les pagaron por décadas. Y hasta ahora. Y hasta ahora que se sigue discutiendo la indexación, ¿no? Bueno, pero Entonces, el 90% le pagaron, ¿no? Lo dice en el documental, lo dice que es el congresista de derecha, ¿eh? Y que fue el representante... después han pagado, no creo que llegue al 90%, Sí, no manejo. Después sí. han ido pagando algunas cosas y se sigue discutiendo. Se sigue, Más sí. claro, es que de repente está Es que considerando la cifra es 93%. nominalmente, pero en el camino hubo hiperinflación. Eso no lo puedes y considerar. en realidad, o sea, los grandes grupos económicos fueron los que cobraron primero, porque podías usar esa plata en invertir, entonces cobraron al toque todo. Bueno, los que fueron, se dice que el Grupo Romero fue más estratégico y en lugar de pelearla, se cobró y se diversificó y pasó a otro tipo de negocios, ¿no? Ahora, tú De hablabas repente de a eso te mitos, refieres. Gonzalo, Sí, por favor. y hay otro mito urbano. Por favor. ¿no? Me pagaron un sol por un tractor. ¿Cómo se hizo el proceso de reforma agraria? Empezó exigiéndoles a los propietarios una declaración jurada y la presentación de sus documentos contables. Y los contadores saben que los activos se deprecian, pero nunca menos de la unidad monetaria, un sol. Entonces, si el estudio de su declaración decía, mi tractor, que podía ser del año anterior, vale un sol porque lo he depreciado, bueno, aquí está tu sol. Entonces... Claro, pero eso no se podría hacer ahora, porque el valor es de mercado. Eso no se podría según la hacer ahora porque Constitución. las normas han Y es cambiado. lo justo, déjeme decir. Y lo del pago con bonos fue una modificación legal que se hizo durante el gobierno de Belaúnde, es decir, durante el gobierno democrático. Porque el gobierno, porque no tenían cómo pagarlo. Porque el Estado no tenía plata, digamos. Hasta ahora. No, ahora sí tendría cómo pagarlo. De repente no con la indexación. O sea, a ver, hay una discusión de qué tasas de actualización de esa Se van a deuda se utilizar. aplica, y esa es una discusión compleja, creo yo. Tan complejo que durante el gobierno de Fujimori se quiso cambiar el Código Civil para decir, si les pagamos con bonos, ya está, ya pagamos. Ujú. Eso después se modificó, ¿no? Pero para que vean la complejidad, un gobierno con Y el... no es la única discusión de ese tipo, ¿no? O sea, también hay un tema parecido con el FONAVI, en fin. Ahora, lo que a mí me sorprendió era cómo, digamos, cómo no ha cambiado la forma de hacer leyes y de hacer política, ¿no? En el sentido de que había un problema y todos estaban de acuerdo que había un problema, y a punta de que no se terminaban de poner de acuerdo para la solución, al final se aplica al caballazo esta fórmula no muy feliz que no da los resultados Deseados. esperados, ¿no? Y pensaba cómo lo mismo pasó hace un par de años con las AFPs, ¿no? Con los retiros, ¿no? Nos es más fácil ponernos de acuerdo en el problema que en la solución, y como que no hay tanto esfuerzo por la solución, ¿no? Pero eso pasa también por la poca inclusión democrática que hay en el momento previo, ¿no? Digamos, porque llega un punto en que ya está la situación, justamente porque no hemos dado un paso previo de inclusión, ¿no? En una ciudadanía, ¿no? Digamos, el voto universal, yo la verdad no sabía ese dato, ¿no? O sea, aparece después de la Junta En Militar. el 80. Sí. O sea, es una La locura, Constitución ¿no? del Y sabía 79. cuando había sido en Estados Unidos, en Sudáfrica, ¿no? En Perú no. O sea, no sabemos esos datos. Y realmente es Los parte de un tuvimos hasta proceso fines social. del siglo anterior, ¿no?
Sí, y ahí se suspendió. Y se suspendió, ¿no? Sí. Claro. Pero digamos, no había el voto analfabeta, digamos, ¿no? Había como esta prohibición y podías saber leer y escribir perfectamente, pero no estás en el padrón simplemente porque vivías en el campo, entonces no eras un ciudadano o ciudadana, ¿no? Realmente. Y si no se hace nada por incluir a un sector grande de la población que es mayoritario, minorizado, precarizado, pero mayoritario, entonces se entiende que va a llegar un punto en el que ya va a estallar la olla de presión y tienes que hacer una solución un poco apurada. En el gobierno de Belaúnde se intentó hacer, el gobierno, el Congreso no lo permitió, ¿no? Esta alianza entre los apristas, los odristas, bloqueó pues todas las reformas de Belaúnde, comenzó a tumbarles ministro tras ministro tras ministro. La reforma agraria fue un fracaso, esa segunda reforma agraria, porque la de Velasco fue la tercera. Y se tuvo que hacer de esa manera justamente porque no supimos hacerla bien antes, ¿no? Y ahora si vemos los conflictos sociales, poco estamos en ese camino también. En economía se habla de contrafácticos, en historia se habla de ucronías. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera habido la reforma agraria de Velasco? Hay quienes creen que Sendero hubiera sido peor. Hay quienes creen lo contrario, que no hubiera habido Sendero. ¿Quién se anima a hacer ese contrafáctico o ucronía? No, yo creo que había una presión social fuerte y que iba a desembocar en alguna guerra civil que creo que sí esa ley impidió o detuvo, ¿no? Entonces, ese contrafáctico hubiera sido que el país sí se hubiera enmarcado una guerra civil y ahí sí hubiera habido pérdidas de vidas muchísimo. Porque recordemos algunos pasajes anteriores, ya habían ocurrido algunas tomas de algunas haciendas antes de la ley de Velasco. Entonces ya había esa pelea social en ese momento. Y como lo dijeron al inicio, el Perú estaba atrasado un siglo antes, ¿no? O 2 siglos antes de repente. Entonces, finalmente, digamos, pudo contener, y uno de los objetivos de los militares fue eso, y ese objetivo de alguna u otra manera se cumplió bien porque no hubo ni una pérdida de vida en ese momento. El otro objetivo es el que yo sí critico mucho, que no se cumplió en absolutamente nada, ¿no? Don Laureano. Sí, coincido efectivamente y lo recordaba, ¿no? La Alianza para el Progreso no fue un intento casual. Era una mirada hemisférica de mediano plazo que decía, efectivamente, si aquí no hacemos algo, la olla de presión estalla y algo se hizo. Creo que por las complejidades del proceso, y Gonzalo ha recordado esto de la primera y la segunda fase, hay cosas que no se cumplieron, más allá de estos pequeños cambios y tensiones, pero era claro que aquí el agro necesitaba algunas soluciones, algunas mejoras, y no se hizo. Recordemos además que la primera, digamos, el primer modelo que aplican los militares fue el de las cooperativas, Sí. pero después aplican las SAIS para la sierra, Para la sierra. después los grupos campesinos, que eran inicialmente grupos de campesinos, les dan personería jurídica, y ya al final de la primera fase los militares declaran que encontramos el modelo. El modelo peruano era el de las empresas de propiedad social, que como digo, llegan tarde, ya Morales Bermúdez toma el poder, no le interesa el asunto, y conozco la anécdota de una amiga que trabajaba en el Fondo Nacional de Propiedad Social y se frotaba las manos porque una de las empresas iba a liquidar ya, entonces iban a poder cobrar sus sueldos. O sea, la entidad promotora de las empresas de propiedad social simplemente no tenía ni siquiera fondos para pagar a sus trabajadores. Entonces ahí hay una serie de problemas que nos llevan a la necesidad de ver que estos procesos tienen que ser procesos sostenidos, inclusive la capacitación, porque decirle, bueno, tú eres cooperativista, ahora eres dueño de la empresa, de la hacienda, bueno, supone todo un aprendizaje, como se dice ahora, cambiar del chip de jornalero a cooperativista dueño de la empresa. Y lo que tuvimos fueron tensiones, en parte las cooperativas azucareras, que eran las ¿Y mejores. ese proceso fracasó, el de cambio de chip Sí, mental, digamos? Fracasó por varias razones, porque no hubo el tiempo ni el seguimiento, porque hubo tensiones, habían sindicatos que se oponían, hubo también corrupción interna, como dije, hubo también desde el mismo gobierno tensiones. Claramente se limitó, se prohibió el aumento de sueldos para evitar justamente inflación. Y entonces, otra vez, embotellamos problemas y terminan reventando años después cuando todas las cooperativas se parcelan.
Y se canibalizó la cooperativa, se empezaron a llevar los bienes, hubo mucha pérdida de material genético, de maquinaria, equipo, o sea, de tecnología, de ¿no? tecnología De que había en ese innovación. momento, exactamente, así es. Se Y de- terminó y- precarizando. Y de Así. desesperanza, porque un neologismo que se acuñó en aquellos años fue que habían los trabajadores, los cooperativistas, y habían los trabajadores eventuales, porque la agricultura supone algunos momentos se necesita más trabajo. Y entonces hubo eventuales y eventuales permanentes, o sea, desnaturalizando por completo la figura y de una forma indirecta de mejorar sueldos, hacer trabajar al yerno, al hijo, al sobrino, etcétera. Y entonces, claro, no aumentan los sueldos, pero aumenta el ingreso familiar. Y todo eso genera finalmente corrupción, desesperanza, desconfianza en las instituciones, en las dirigencias, en las gerencias. Y se ha estigmatizado el modelo de la cooperativa. Hay que Claro. recordar que en el mundo es un modelo exitoso. ¿Ah? Claro. Japón tiene grandes cooperativas. Es un modelo España. parte del capitalismo, solo que Exacto. no impuesto pues desde arriba. Ah, sí, acá no funcionó y hoy día cuando alguien quiere hablar de cooperativas, de frente te ponen la tarjeta roja, como se dice. Yo solo para apuntar un poco lo que comentabas, la pregunta, ¿no? De Sí, Sendero. eso quería, tu cronía sobre Sendero. ¿Tú crees que hubiera habido más Sendero o menos Sendero? Yo creo que sin duda, ¿no? Y además en el año 92, como recordarán, estuvimos a punto de perder la guerra, ¿no? O sea, realmente fue una situación crítica, ¿no? Y creo que, o sea, digamos, muchos de la cúpula de Sendero son ex hacendados, ¿no? O hijos de ex hacendados expropiados por Velasco, en Ayacucho. Entonces, no es algo que se recuerde mucho, pero uno de los primeros atentados públicos de Sendero es dinamitar la tumba de Velasco, ¿no? En el Ángel. O sea, recordamos mucho los perros colgados, ¿no? Que hay imágenes y hay una San foto Fuera también de de la Jesús. tumba de Velasco destruida antes de los perros incluso, ¿no? Había digamos, había un odio de la cúpula senderista hacia lo que significó Velasco, justamente porque les quitó mucha fuerza, mucha potencia, porque su excusa para iniciar la lucha armada era hay que acabar con esta desigualdad que venimos arrastrando desde hace 500 años, lo que fuera. Y ya la reforma agraria le quitó un montón de peso a eso, ¿no? O sea, se debilitó un montón el argumento. Igual seguía la desigualdad, seguía la explotación, seguía muchas cosas, sí, pero ya no era tan fuerte como unos años antes, ¿no? Entonces sí le restó un montón de potencia y creo, o sea, es un ejercicio de imaginación, pero la verdad es que sí le hubiera dado el capital humano suficiente, creo, para llegar al otro lado, ¿no? Creo que sí. De acuerdo. Bueno, tenemos que hacer ahora un corte para pasar a la publicidad y regresamos. Esto es Enfoques Cruzados por Canal N. Estamos hablando sobre la reforma agraria 50 años después. Esto es Enfoques Cruzados por Canal N. Estamos con nuestros invitados, Laureano de Castillo, Gonzalo Benavente y Marco Benelli, hablando sobre la reforma agraria 50 años después. Y yo quería entrar por el lado de los aprendizajes. ¿Qué podemos aprender de la reforma agraria? Tenemos la pregunta ahí, si creen que la reforma agraria ha sido positiva para el Perú o no. Y nos toca entonces entrar al tema de la reforma agraria hoy, o la segunda reforma agraria, hablamos de eso fuera de cámaras. ¿Qué implicaría y qué podemos aprender, Laureano? Implicaría, bien entendida, que mucho de lo que no se hizo durante la primera reforma agraria se haría. Pero cuando hemos visto ya puesto en blanco y negro lo que se entiende, pues en realidad hay muchas cosas que ya se vienen haciendo, o que, mejor dicho, se deberían haber estado haciendo desde el MIDAGRI, Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, y algunas cosas medio contradictorias, ¿no? Entonces, creo que hay muchas cosas que se han dejado de hacer. Hace unos minutos hablábamos de este crecimiento de la agricultura en los últimos años, pero recordemos, es un crecimiento de una pequeña porción del universo de productores agrarios. Son 2.200.000, un poco más, de productores de acuerdo al censo del 2012, y cuando hubo el conflicto con los trabajadores en Ica, el ministro de entonces nos decía que hay 2.200 empresas. Entonces es el 0.1% del universo. Entonces, ¿qué hacemos por el pequeño y el mediano agricultor? Porque ya hemos hecho bastante, no digo que se le corte,
pero creo que es momento también de ver cómo invertimos también para este pequeño y mediano agricultor, que en buena medida es el que nos pone en la mesa el alimento que consumimos, sano y de calidad. Justo estaba pensando, ¿no? Que en el Perú en realidad no hay una agricultura, sino varias, ¿no? Y entonces, claro, tenemos la agricultura de agroexportación, que es la productiva, la famosa, la conocida, pero que es porcentualmente no tan grande en términos ni de extensión, bueno, probablemente producción sí, ¿no? Ni de mano de obra, digamos, que es donde hemos estado enfocados con el cambio del régimen, etcétera. Pero también hay una intermedia que yo creo que es digamos, el rezago de la reforma agraria, estas cooperativas que algunas han tratado de volverse a incorporar a la modernidad y otras han fallado, ¿no? Porque tienen unos problemones legales, ¿no? Andahuás y qué sé yo, misma Pomalca, que parece que productivamente sí pudieran caminar, pero societariamente no. Y luego, bueno, tenemos la agricultura pequeña, el minifundio, la agricultura de subsistencia, las medianas parcelas. Entonces, son realidades muy complejas, ¿no? Hablemos de segunda reforma agraria, para usar el término que está de moda, aunque probablemente lo correcto sería decir que es la tercera o cuarta, pero ¿qué opinas, Marco, de qué se podría hacer ahí? A ver, yo creo que sí. Un término traído por Verónica Mendoza, digamos, ¿no? Un término anunciado por el gobierno en todo caso. Después. ¿No? Después, ¿no? Entonces, pero en campaña lo trajo Verónica. Es correcto, es correcto. Entonces, a ver, fue simplemente un anuncio, no había cosas concretas. Pero, ¿qué cosas hay que hacer? Todavía tenemos agricultores sin acceso al agua. Se ha invertido en muchos proyectos de irrigación de la costa, hay que seguir invirtiendo definitivamente, pero sin embargo creo que hay que priorizar la atención en la sierra. Solamente el 40% de agricultores en la sierra tienen acceso al agua. Los otros tienen que esperar la lluvia para poder sembrar algo. Segundo, tecnología. Con el agua, riego tecnificado para que sean más eficientes, tampoco ha llegado. 10%, 15% de agricultores tienen acceso a eso y son los que hacen agricultura de exportación. Tercero, créditos. El censo, como decía Laureano, mostró que el 10% tiene acceso a créditos. Los demás son de agiotistas, de camioneros, etc. El problema con el crédito agrario es que hay mucho riesgo moral, ¿no? Porque cada cierto tiempo vienen los congresistas o el gobierno y le perdonan los créditos. Sí, pero hay que buscar una solución que muchos agricultores tengan acceso al crédito también. O sea, hay ¿Y tú has sido presidente de Banco Agrario? No fui, ahí hay un error, pero después conversamos sobre eso. O director. Director he sido, sí. Después, innovación, ¿no? El tema de innovación. Tenemos muy baja productividad y creo que se puede hacer con círculos de innovación regionales, locales, a través de cuencas, mejorar la productividad. Hay regiones que están muy atrasados en productividad, Huancavelica es una de ellas, por ejemplo, Apurímac, pero, digamos, dándole contenido a una revolución en términos de productividad, el pequeño productor va a poder generar un tipo de excedente. Si no, es simplemente discurso para la tribuna. Y me imagino que también conectividad, ¿no? Infraestructura para acceder a los mercados, ¿no? Ya Richard Webb, en un análisis, mencionó que el solo hecho de tener conectividad incrementaba muchísimo la productividad. Entonces, no sé si es a eso que se refiere, pero él tiene un estudio donde habla de la conectividad, digamos, de celular que digamos, permite acceder a información, pero no tanto a salir, o sea, al transporte de mercancías, digamos, ¿no? Que es más un tema de trenes, carreteras, etcétera. Que todavía falta desarrollar, entonces también hay que ponerlo eso en la mesa, ¿no? Porque nuestra geografía también es muy desafiante, ¿no? Sí, eso es verdad. Tú, Gonzalo, ¿cómo te imaginas una segunda reforma agraria? Digamos, imagino que pensando también en términos de lo que te preocupa, que es esto de generar ciudadanía. Sí, bueno, en general coincido que hasta ahora es un hashtag, ¿no? Es una etiqueta muy vacía que todavía falta rellenar, ¿no? Creo que estos espacios son importantes para eso, pero creo que en general, justamente en el espíritu de lo que tú planteas, creo que el Estado debe comenzar a incorporar más campesinos y campesinas dentro de ese debate, ¿no? Porque, digamos, lo técnico es muy importante, pero yo no tengo idea. O sea, la verdad que soy la persona menos inexperta posible y tengo el privilegio de estar en un espacio como este, dando
digamos, ese tipo de Pero te has mensajes. acercado a las historias de las personas. Por eso mismo, o sea, yo no represento a nadie, yo no le doy voz a nadie. Estas personas tienen su propia voz y hay que escucharlas. Creo que un error de quizás hace 50 años es que se impulsó la ciudadanía de muchas de estas personas, campesinos y campesinas, pero ya son sujetos políticos y sujetas políticos y sujetes polítiques también. Y hay que comenzar a Un día vamos a escucharlos. hacer un programa sobre el lenguaje inclusivo. Que es fundamental, creo, y es el futuro, ¿no? Digamos, para no quedarnos en el pasado, hay que comenzar hacia el futuro. Y justamente si queremos en el futuro tener una segunda reforma agraria que sea exitosa, creo que tiene que estar, digamos, impulsada por la gente que realmente vive de esto. Todos los días se despierta, no sé, a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, trabaja en la tierra y sabe realmente qué problemas tiene, ¿no? Hay que comenzar a escucharlos más. Y, digamos, en teoría por lo menos no debería ser tan difícil, ¿no? Si justamente la conectividad móvil permite que estén conectados, valga la redundancia, o sea, hay como saber cuál es su opinión. Sí, claro, claro que sí. Que es todo un desafío para la democracia misma, esto de Sí. Sí. la Tienes un Ministerio de Agricultura que también es grande, que tiene diferentes instancias que pueden llegar a conversar con los agricultores. Tienes los gobiernos regionales que, si bien es cierto, están muy disminuidos en su labor agraria, pero también están presentes. Y también tienes a las organizaciones agrarias. Las juntas de usuarios de riego, por ejemplo, agrupan más o menos 1 millón de agricultores, que también puedes escucharlo a través de ellos. También están las otras organizaciones agrarias. O sea, sí hay forma de escuchar al agricultor. Lo que ¿Hay intención? ¿Hay voluntad de escucharlos? no siempre la hay, pero eso es lo que hay que buscar siempre. Hay que buscar que el agricultor pueda hablar en estos espacios y hacer... la política agraria en el país, digamos, tiene buenas intenciones, pero al momento de ejecutar, creo yo, es el gran problema en este momento. Y hablando de ejecución hoy día, por ejemplo, la ejecución de inversiones es muy baja en este momento. Entonces, el problema ahorita es que hay que poder hacer las cosas que están escritas y que todavía nadie se toma las cosas en serio, ¿no? Este gobierno igual, digamos, tiene la etiqueta de gobernar para el pueblo, pero no gobierna con el pueblo, ¿no? Hasta ahora, digamos, es una deuda grande, ¿no? Es una gran promesa de campaña que no se está cumpliendo, ¿no? Se está apuntando, atacando, digamos, algunas búsquedas privadas de quienes están ocupando el gobierno en este momento, pero la verdad que hay una deuda gigante sobre lo que significa ser un gobierno del pueblo. La verdad que está súper alejado de eso, ¿no? Entonces, Y hay de un los reto a seguir. agricultores, ¿no? O sea, ahora tenemos un mejor ministro, el señor Alencastre, pero antes de eso los ministros eran uno que no tenía nada, no sabía nada, no tenía ningún vínculo. Y antes era un sospechoso de homicidio. O sea, parece broma, pero es trágico, ¿no? Y por otra parte tenemos, porque nos centramos mucho cuando hablamos de agricultura, el Ministerio de Desarrollo Agrario, el Ministerio de Agricultura, ¿no? Pero nos estamos olvidando de otros actores, otros elementos del poder. Marco mencionó gobiernos regionales y yo siempre recuerdo los gobiernos subnacionales, es decir, gobiernos regionales y municipalidades, constitucionalmente su función es principalmente desarrollar sus ámbitos. Y entonces los gobiernos regionales están mirando otra cosa, el turismo, la industria, pero no están mirando la cantidad. O que roban también. O que roban, ¿no? El Congreso estaba revisando las normas propuestas para el Pleno Agrario, las aprobadas, y muchas son declárase de interés y necesidad pública, pero con esas normas no avanzamos. Yo puse un ejemplo el otro día en una reunión. ¿Por qué el Congreso no asume la revisión de una forma de asociatividad que empalme con los intereses de la población? Y no los varios ensayos que hemos tenido durante todos estos años que se parecen mucho a la sociedad anónima. Es decir, entrégame tu tierra, yo te doy un papel que dice que esto es tu aporte a la sociedad. Y después, si yo me quiero ir, vendes tu acción. Y mi tierra se queda, no. Así no voy. ¿Y cuál sería esa forma, si se puede explicar brevemente? Es que yo creo que hay que mirarla, pero definitivamente una fórmula que implique desposesión o pérdida de la propiedad no va a ir, por lo que explicaba Marco. Es que lo explicó fuera de cámaras, creo, lo del apego a la tierra. Sí, lo del apego a la tierra. ¿Lo puedes explicar, Marco? Sí, yo creo que milenariamente, en todo caso, los peruanos tenemos un vínculo muy cercano con la tierra. Entonces, la reforma agraria contribuyó precisamente a eso porque se sentían desposeídos.
Y el peruano, y sobre todo la parte altoandina, es que si no tiene la tierra, se siente desprotegido. Entonces, ese apego a la tierra es enorme en el Perú, que de repente no existe en otra parte del mundo, pero acá sí es muy fuerte. Y coincido en esa parte, hay que buscar nuevas estructuras empresariales para poder apoyar a los agricultores. Pero también coincido que, o también señalo que hoy día hay normas que se pueden ejecutar. Los gobiernos regionales tienen, por ejemplo, los procompites. Hasta el 5% de su presupuesto pueden destinarlo. Y si uno analiza el presupuesto de gobiernos regionales, estamos hablando de 5.000 millones de soles. Pero el año pasado o los años anteriores llegan a 23, 25, 28 millones de soles, ejecutando cuando tienen un marco legal que sí les es factible y posible hacerlo. Entonces, por eso digo que lo que nos falta es sentido de urgencia para ejecutar cosas. Por normas no nos quedamos, porque Exactamente. efectivamente tenemos, por ejemplo, la ley de mercados campesinos. Y el gobierno anterior lanzó esto del nombre además prestado del gobierno militar de la Chacra La Olla. Así es. ¿No? Pero hay una ley ahí para promover mercados y acercar a los productores a los consumidores. Tenemos una ley de riego tecnificado, responsabilidad también de gobiernos regionales, no se aplica. Tenemos una ley que apunta a promover la participación de cooperativas en beneficio de la agroindustria y agroexportación y no se aplica. Y como eso tenemos varios ejemplos. Entonces faltaría sacudir un poco el árbol para ver qué frutas están maduras y reglamentarlas. La presidenta del Congreso publicó un post el otro día: hemos aprobado 9 leyes que no están siendo reglamentadas. Bueno, pues hay que ver qué se hace con todo eso y qué se pone en aplicación y cómo se invierte. No solamente lo que se ha dicho, pero falta investigación, extensión técnica, pero también carreteras, ¿no? Porque, claro, el celular nos dice a qué precio está, pero viene el transportista y nos dice, sí, pues, pero de aquí al mercado mayorista de Lima, yo tengo que gastar todo esto, así que te pago solamente esto. Entonces, hay cuellos de botella e inversiones que no se están haciendo. Mercados regionales. Tenemos el mercado mayorista, la mayoría viene hacia el mercado mayorista, pero en las regiones también hay poblaciones. Hay poblaciones importantes en Arequipa, en La Libertad, en Piura. Entonces hay que generar también mercados mayoristas locales, ¿no? Que provean también de información para tener todos a través del celular, a través de la radio, televisión, también información de precios, etc. O sea, plata hay. Las leyes están, se pueden mejorar algunas leyes efectivamente, pero creo que lo que falta hoy día es sentido de urgencia para ejecutar las cosas. Nuestra pregunta ha quedado bien reñida, las respuestas a nuestra pregunta. Ha quedado, ¿cree que la reforma agraria fue positiva para Perú? 218 personas creen que fue positiva, seguramente pensando en términos sociales. Y 229, un poquito más, creen que fue negativa, ¿no? A mí me sorprende, pero bueno, es lo que la gente piensa y hay que respetarlo. Ha sido muy interesante conversar con ustedes. De repente una reflexión cortita y final de cada uno. Gonzalo, que no has hablado recientemente. Sí, solo con ánimo, no quiero ser redundante, ¿no? Pero creo que ya tocan estos 50 años que vienen, ya dejar de hablar un poco de la reforma agraria estrictamente en términos de productividad y comenzar a hablar en términos sociales. Creo que eso es importante en términos de ciudadanía, porque la verdad que la inclusión de un espacio, de un grupo humano, no se completó tampoco. Creo que hay muchos retos, ahora pueden votar por supuesto, pero hay muchos retos pendientes, ¿no? Para que todos seamos iguales en este país, y creo que la reforma agraria es un buen ejemplo de un proyecto que logró eso, con seguramente muchas dificultades y con muchos Pero errores. ¿por qué serían excluyentes? No que haya ciudadanía, yo estoy muy de acuerdo, pero de la ciudadanía Porque no se distrae, come, ¿no? Es un poco el arqueo de Australia en los penales, ¿no? Comienza a bailar y de pronto el que patea el penal, que es el que tiene que meterla, se comienza a pensar en otra cosa y la falla. Porque suponte que logra ciudadanía plena, pero si no tienes ninguna posibilidad de desarrollo económico, es una ciudadanía, pues Pero esa es la pregunta, ¿no? ¿Para qué es la economía? O sea, ¿la economía es un sistema social que sirve para el buen vivir de las personas? ¿O más bien las personas estamos para alimentar la economía de la máquina y estos seres humanos, no importa que su vida sea un desastre, que sus hijos también y que no tengan esperanza, porque la economía hay que defenderla? O sea, ¿en qué lugar estamos? ¿No? Creo que las personas deben estar por encima de la economía. Me porque la economía no es ajena a las personas, pero bueno, ya no podemos seguir. Sí, no, claro, pues, pero depende en qué lugar quieras ubicarla, ¿no? Yo creo que las personas tienen que estar por delante de la economía. Reflexión final, don Laureano del Castillo y Marco. Sí, yo creo que hay ahí varias cosas que hemos señalado aquí que habría que retomar por parte de las autoridades. ¿Qué hay que hacer? Y sobre todo, cómo responder rápido a los desafíos ahora.
Discrepo con Marco en términos de que no ve posibilidades de desabastecimiento y de hambruna. Bueno, habrá que ver. Confiemos que sus predicciones se cumplan, pero como van las cosas, es preocupante que este sector de agricultura familiar durante largos años postergado esté pasando por estas necesidades que nos afectan a todos finalmente. Perdón, ¿cuál sería la discrepancia específica? ¿Usted sí cree que van a haber... No digo que va a haber, digo que hay el riesgo grande de que pueda haberla, justamente porque esta demora, a pesar de que se nos ha dicho que en 15 días llegan los fertilizantes, pero ya ustedes lo saben, una cosa es que lleguen, que se distribuya, que llegue, que se use bien, quién lo va a recibir, se va a vender, a qué precio, etcétera. Hay muchas preguntas ahí que tienen que ser satisfechas Son ya. temas que estamos tratando de cubrir también a lo largo de los programas. Marco, una reflexión final para terminar. Sí, yo creo que ya se debe dejar de hablar de la reforma agraria. Yo creo que hay que más bien pasar a la acción, ¿no? Y a la acción aquí hemos coincidido varias cosas. Agua, acceso al financiamiento, tecnología para los agricultores. Y creo que eso es lo importante para poder desarrollar esta pequeña agricultura, la agricultura de subsistencia, la mediana agricultura en este momento, ¿no? Hay que ejecutar cosas. Y hoy día ejecutar le corresponde al Ejecutivo, y es que a ellos hay que exigirle esa ejecución, ¿no? Difícil, pero bueno, les agradezco a nuestros distinguidos invitados, su participación ha sido muy esclarecedor y por supuesto las discrepancias y los temas, las diferencias, digamos, se mantienen, pero tal vez tenemos algunos consensos. Esto ha sido Enfoques Cruzados por Canal N, los dejo con Hora 11 y Melissa Pesquiera.